Bueno, Nano, Buen día. bienvenido. ¿Cómo Digo, están? vamos a darle ingreso a usted, pero no porque usted sea un criminal psicópata, ni mucho menos. Puedo serlo. En determinados momentos puedo llegar a serlo. Es una buena Todos pregunta. somos potenciales. Es una buena Es- pregunta para es el una buena licenciado. pregunta para Si arrancar. cualquiera de nosotros puede Podría ser llegar. a ser un criminal. Este es el libro, aquí lo tenemos. Ven, Éxtasis Letal. Y yo les decía hoy cuando veíamos su tapa con una inquietante imagen allí. Primero que nada, la bienvenida, Agustín. Muchas Un placer gracias por la tenerte aquí. invitación. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que uno puede encontrar recorriendo las páginas de este libro? Además del raconto de casos que de repente para mucha gente son muy conocidos, ¿verdad? Por la cobertura que tuvieron. Justamente la diferencia que uno puede encontrar en Éxtasis Letal, a diferencia de tantas publicaciones que uno encuentra en librerías de repente, de casos que se manejan en otras latitudes, de situaciones de criminales que han perpetrado masacres en otras tierras, Éxtasis Letal tiene la particularidad de que se manejan los casos autóctonos ocurridos a nivel nacional, analizándolo desde una perspectiva de la psicología forense, la psicopatología forense y también incluyendo la perfilación criminal y victimológica. Eso es lo que apunta básicamente, con 7 casos que ocurrieron desde principios de la década de los 90 al presente, es lo que se va a encontrar. Acá le pregunto a Nano, lo voy a tener que entrevistar. ¿Casos conocidos, Nano? O Que sea, me ¿casos? tocaron cubrir la mayor parte de ellos. ¿Ah, sí? Sí, inclusive en Víctimas y Victimarios fue entrevistado alguno de los asesinos que menciona Romano en este análisis que me tomé el trabajo de mirar. Análisis desde el punto de vista clínico, es una mirada casi médica la que hace Romano. Es interesante. Bueno, ahí está uno de los lugares, la estancia de la teoría, que fue, recuerdo perfectamente, fuimos con Silvestre Pintado, que está acá. Llegamos en la mañana siguiente a descubrir el crimen. Y una pregunta que te hago ya, Romano, de entrada. ¿Es detectable un psicópata que pueda llegar a matar? ¿Tiene algún perfil, algo que yo pueda saber, que me puede indicar que esa persona puede en algún momento desarrollar una conducta de asesino serial? Esa es la gran complicación que tenemos con este tipo de trastorno de personalidad. Y vale hacer la aclaración, ¿no? Porque habitualmente se habla de psicopatía como si se tratara de una enfermedad. No, la psiquiatría, la psicología no lo considera una enfermedad, es un trastorno. Como trastorno está acentuado a lo largo de la vida de la persona y esta característica de alguna forma hace que en este trastorno en particular puedan ser indetectables. Puede ser un amigo, un vecino, cualquier persona con la que Aquel más normal. relacionemos. Aquel más normal. Exactamente, y tiene una fachada justamente con la cual se puede camuflar, se puede insertar. Hablamos muchas veces de lo que se llama el psicopático integrado, aquel que puede trabajar, ser dueño de una empresa, ser director de una institución, o sea, personas que en la vida cotidiana no dan indicadores habitualmente. Y cuando nosotros los detectamos, recién cuando cometen estos episodios. Pueden pasar la vida entera, inclusive sin cometer un episodio violento. En estos casos los asesinatos aparecen como la manifestación más extrema, justamente, del grado de psicopatía al que puede llegar una persona. Por suerte no ocurre en todos los casos que se den asesinatos, y no es lo más frecuente en casos. Por ejemplo, lo que tú planteabas de homicidas en serie en nuestro país, afortunadamente, son escasos. Pocos. Sí. Y también quizás por cuestiones demográficas en nuestro país, ¿no? Que no anden pululando tanto y se pueda de repente detener a los potenciales agresores en serie. Pero también tenemos otros casos que se manejan en el libro, donde hay vinculados otra serie de delitos, por ejemplo, lo que es la violencia doméstica, lo que es el robo. O sea, hay un montón de factores que muchas veces van ligados a este trastorno de personalidad en particular. Uno asocia lo que tiene que ver el asesino en serie con el psicopático habitualmente, y no necesariamente tiene por qué llegar a vincularse esa figura, si bien es una característica que se puede dar, pero hay asesinos en serie que también tienen otros trastornos o enfermedades mentales como la psicosis, por ejemplo. Que un psicópata como estos vaya a matar, ¿es inevitable? Inevitable en la medida de que sea un deseo muy personal y que le urja justamente saciar una necesidad psicológica, una motivación muy profunda, muy oscura. En ese sentido, si esa es su meta y la persona representa, o sea, en criminología se utilizan 3 formas de definir a las víctimas: como medio, como objeto y como sujeto. Habrá que ver en qué circunstancias se encuentra el homicida, para tenerlo en cuenta si cumple algunos de estos criterios. Y que sea inevitable depende de lo que se proponga como meta, pero evidentemente si resulta un obstáculo, va a pasar por encima de ese obstáculo. Y si es el fin en sí mismo, lo va a matar. Claro, por ejemplo, perdón, la clasificación de sicario, por ejemplo, no entra
en lo que estás haciendo, la descripción que estás haciendo. Por ejemplo, ayer estuvo el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, acá, y habló que en Uruguay hay casos de sicarios que ya llevan encima 10 muertes. Pero no podemos rotularlo como psicópata. Ahí tenemos que ver la motivación también, ¿no? Porque un sicario puede tener un trastorno de personalidad psicopático en el entendido de que no le importa la vida de la otra persona y puede llegar a ponerle fin indistintamente, sin sentimientos de empatía, sin arrepentimiento. Pero acá la motivación está por el lado de lo económico, por algo a cambio, básicamente. claro. Exactamente. En el caso de, si hablamos de homicidas de repente por otras motivaciones que van por necesidades psicológicas, el sicariato ya no entraría dentro de esta clasificación. Igual me lleva de la mano, Tegaldo, aunque me llevó de la mano la pregunta que yo le quería hacer. Estamos teniendo en Uruguay un pico de homicidios llamativo, inexplicable. La policía le llama ajuste de cuenta, los periodistas también, pero no se sabe muy bien qué se esconde atrás de eso. Culturalmente hablando, psicológicamente hablando, ¿qué significa que se esté llevando a cabo un asesinato por unos pesitos, por encargo? Eso puede tener un viraje cultural, puede hacerse más fácil matar a alguien con toda esta serie de sucesos encadenados que vimos hace 4 o 5 años en forma sistemática. Culturalmente, psicológicamente, sí, lo vemos que como que se está, lamentablemente, debemos decir, hasta instrumentando esta modalidad, no sin el ánimo de generar una alarma pública, evidentemente, pero también hay componentes que tienen que ver con los tiempos que atravesamos, con mayor individualismo, con baja tolerancia a la frustración, con la necesidad de obtención inmediata de la gratificación, y que esto también hace las características de un trastorno psicopático de la personalidad, la inmediatez. Matar es más fácil. Por supuesto. Mira, Nano, ahí estamos viendo el caso del triple homicida del Pinar. Me acuerdo, este caso me tocó cubrirlo para Subrayado, y donde evidentemente el hombre hizo un clic y no le importó nada, mató a la mujer, a su suegra, a su hijo. Está contemplado en el libro esto. Y lo que yo recuerdo que el juez Juvenal Javier, que era en el momento el doctor Juvenal Javier, decía que lo único que preguntaba el hombre cuando fue encontrado es qué iba a pasar con la casa. Exacto. Su preocupación era esa. El interés estaba en la materia económica. Ahora, si uno rastrea lo que fue este caso en particular, viendo de repente el antecedente registrado en el expediente judicial y demás, uno observa que ya había varios indicadores que uno podía contemplar para decir, bueno, acá esto que tú preguntabas, Nano, ¿no? Si hay algún indicador de repente que pueda adentrarnos a la mente criminal y decir, bueno, esto potencialmente puede tener otro resultado. ¿Cómo cuál, Agustín? Digo, está bueno dar un ejemplo. Factores de riesgo puede haber muchos, digo, puede ser de repente maltrato en la infancia, lo que tenga que ver, en este caso puntualmente con violencia doméstica, puede ser acoso a nivel escolar, que hoy fuera de cámaras hablamos con Nano de repente en otro de los casos que también estaba presente, o sea, hay una serie de factores de padres de repente que no se hacen cargo de sus hijos, situaciones múltiples, ¿no? Más allá de las reactivas a una situación social a la que se pueda ver la persona. Como profesional, ¿cuál fue, digamos, de los... Son 7 casos que 7 presentás? casos. Como profesional, en lo caso. tuyo, ¿cuál fue el que más te atrapó? El primer caso que está contemplado, el caso del asesino serial de la lluvia, un caso que ocurrió en nuestro país y que concitó la atención de la prensa y que incluso requirió la participación de expertos del FBI consultados por las fuerzas policiales de nuestro país, que fue un caso que conmovió porque justamente no se sabía quién podía ser el agresor, llevó mucho tiempo encontrarlo y que de alguna forma constituye lo que nosotros culturalmente asistimos como el paradigma de lo que es un asesino en serie, ¿no? Exactamente, pero en este caso en territorio nacional, sin haber prácticamente antecedentes en nuestro país de un episodio de tales características. Ese fue el que más atrajo. ¿Hay algún denominador común de los 7 casos? Es decir, en la forma en que planteas el libro, ¿buscaste un denominador común? Exacto, el hilo conductor, digamos, fue, exacto. aparte del tema en sí del asesinato como tal, el tema de que reuniera las características para el desarrollo de un trastorno psicopático de personalidad. Hubo de repente contemplación de otros varios casos que por distintos motivos, porque se revirtió la sentencia judicial, porque de repente no encastraban de alguna forma dentro de esta clasificación semiológica psiquiátrica, no quedaron incluidos, digo, pero la idea era incluir el trastorno psicopático vinculado a los asesinatos. Ahí hay imágenes, ya no te veíamos recién en las imágenes, el caso del cosite del sapo. Sí, fue uno de los casos más sanguinarios que quizás tengamos en el recuerdo. Sí. Y siempre quedan, en estos casos quedan en la leyenda, en el comentario, en la voz, en la segunda voz, historias extrañas. Por ejemplo, en el caso del cosite y el sapo, hay quien dice en la voz carcelaria que estos muchachos hicieron esta barbaridad por encargo, que alguien los probó.
quiso probar hasta dónde llegaban, como se llama en la jerga carcelaria, para ver cuán perro era. Exacto. Y sin embargo, uno se pregunta en eso, ¿ellos lo hicieron por encargo realmente para probarlos o se quisieron probar a sí mismos? Porque no olvidemos que los psicopáticos ostentan poder, buscan demostrar su grandiosidad y quedar bien parados frente al resto. Ni que hablar en un medio carcelario que es tan complejo, la necesidad de supervivencia que pueden llegar a tener llegó a que actuaran de esta forma tan sanguinaria justamente con el descuartizamiento que produjeron. Lo que quizás nunca... Son 2 reclusos que, vamos a aclarar a la gente que tal vez no lo tenga claro, 2 reclusos que en el propio ámbito carcelario matan y desmembran a otro recluso que estaba allí. Sí. Lo que la crónica nunca recogió fue que el policía, el guardiacárcel que abrió esa celda, nunca más pudo volver a la cárcel, terminó con tratamiento psiquiátrico, fue dado de baja. O sea, un ser normal que abrió esa celda y presenció el cadáver del que había sido descuartizado y ellos 2, después de haber hecho lo que habían hecho, no pudo soportarlo. Para tener una idea, cómo una persona normal ingresa en una escena de estas y el efecto que produce, ¿no? ¿Cómo afecta que desarrolle un trastorno por estrés postraumático, quizás hasta de por vida? Eso no quedó en la crónica nunca, me enteré años después. Bueno, éxtasis letal. Este es me dejaron levantar, me dijeron después de esto, ¿no? Éxtasis letal, no, recomiendo no leerlo de noche, ¿o sí? Según el gusto del consumidor. Hay algunos momentos realmente dramáticos en el libro, pero son hechos reales. Como decía el doctor Guido Berro en la presentación del libro, no es un libro dulce justamente para leer y el público se va a encontrar con un análisis de los casos desde otra perspectiva. Claro, pero aparte de otra perspectiva, de repente el no quedarnos con lo que la memoria nos dejó de lo que fue en su momento la cobertura periodística. Es decir, el acercamiento que el ciudadano tiene a este tipo de casos es a través de la cobertura periodística y después lo que a uno le queda en la memoria, que obviamente es mucho más escasa que la del periodista que estuvo trabajando allí. Una cortita, sí, multiple choice. Un psicópata, después de pasar por la cárcel, ¿vuelve a matar? Perfectamente puede volver a matar. O sea, la característica también es en relación a la rehabilitación, que el psicopático habitualmente no accede a los planes de rehabilitación. Y si accede a un plan de rehabilitación es para adoptar elementos que le permita seguir influenciando en su carrera criminal. Camuflarse de nuevo. Exactamente. Durísimo. Muchísimas gracias, Nano. Muchísimas gracias, Agustín. Un placer realmente tenerlo aquí. Y nosotros vamos cerrando este encuentro que hemos tenido con estas mentes criminales, no las de ellos, repito, las que están aquí.